Cordial saludo, buenos días a la comunidad de Cisneros y a todo el público en general que nos acompaña en este video. La idea de este es mostrarles y hablarles sobre un tema muy importante para nuestro hospital y para todos los servicios de salud que existen en este país. Bueno, se trata del triaje en el servicio de urgencias. Mi nombre es Sebastián Arenas Montoya. Les voy a explicar en qué consiste rápidamente y cómo se clasifica este para darle un mejor manejo al servicio de urgencias. Tenemos como definición que es un sistema de selección y clasificación de pacientes. ¿Para qué? Para optimizar los recursos y las terapias disponibles en un servicio de urgencias. A ver, consiste básicamente en elegir quién es en verdad una urgencia en la que pueda correr peligro la persona o alguna parte de la persona y quién pueda ser atendido por consulta externa y esperar los tiempos que esta consulta necesita. No es un capricho pues de los hospitales, se tiene una normatividad, una parte legal en Colombia. La última es la resolución 5596 del 2015, donde nos explican cómo está conformado el triaje y cómo se debe realizar en los hospitales, también ya sea su nivel de complejidad. En nuestro caso es el primer nivel, donde nos dan varias referencias que más adelante les explicaré. Bueno, volviendo al tema, veamos cuáles son los objetivos. Primero va a ser asegurar una atención rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a los servicios de urgencias, identificando así quién requiere la atención inmediata. Seleccionar y clasificar los pacientes según su
atención o su prioridad y los recursos que requiere. Disminuir el riesgo de muerte, complicaciones y discapacidades dependiendo de por el motivo que vengan al servicio de urgencias y tener una comunicación con el paciente y la familia para disminuir los niveles de ansiedad y explicarles bien a qué se refiere la enfermedad que la que es la que está cursando. Bueno, vamos a tener unos pilares que va a ser buscar y clasificar al paciente. Se debe de hacer en un sitio correcto, en un tiempo correcto, con los recursos correctos, valorar el estado de gravedad de la persona y ya seleccionar el paciente correcto que cumple con los criterios para ser atendido dentro del servicio de urgencias. Bueno, ¿quiénes van a ser los responsables de la realización del triaje? En muchas ocasiones tenemos dificultad porque las personas no saben la normatividad vigente sobre esto. En la normatividad colombiana está que en la alta y mediana complejidad, que no sería nuestro caso, eh, los médicos o enfermeras van a realizar este triaje. En la baja complejidad, los auxiliares de enfermería y los tecnólogos en atención prehospitalaria están totalmente capacitados para esta clasificación de pacientes. Si bien en nuestro hospital lo realizan los médicos, en algunas ocasiones la enfermera jefe o las auxiliares de enfermería también suplen esta necesidad de atender varios pacientes y están en la facultad legal para realizarlo, como lo podemos ver. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades del que va a realizar el triaje? O sea, del médico, de la enfermera o del auxiliar de enfermería. Debe ordenar los pacientes en urgencias, según la llegada o gravedad de la situación. Debe entrevistar al paciente y al acompañante, si lo requiere. Evaluar de manera oportuna y pertinente al paciente. Ya clasificarlo según su categorización de triaje, que ahorita más adelante veremos cuáles son. Llevar un registro en el proceso de triaje, o sea, debe llevar un listado de los pacientes que atendió y que llegaron a urgencias. E informar al acompañante de su clasificación o al paciente en qué quedó. O sea, usted por su situación en este momento daría para un triaje uno 2 3 o 4 5 por esto y esto y esto. Vamos a hacer lo siguiente, se va a derivar a consulta externa para que le resuelvan el problema, se va a ingresar al servicio de urgencias para empezar el tratamiento. Se le... Entrando en materia, empecemos a clasificar el triaje como tal. Ese sería el triaje número uno, que sería el más grave de todos. Nos dice, paciente que debe ser atendido inmediatamente por encontrarse en condiciones que corren peligro su vida o que necesita ser reanimado por un compromiso de un órgano, ya sea corazón, pulmón y cerebro, o porque se encuentra en riesgo de perder alguna parte de su cuerpo. Entre ellos tenemos situaciones como paro respiratorio, pérdida sostenida del conocimiento, quemaduras severas en todo el cuerpo, un trabajo de parto, porque es una situación
inminente y extremadamente urgente, pérdida de algún miembro u órgano, una amputación parcial de un dedo, de un brazo, y un sangrado abundante que no para con ningún método ya realizado anteriormente. ¿Qué debemos de hacer con esto? Muchas veces cuando llegan en triaje 1, inmediatamente reanimarlos y se debe de hacer una atención inmediata. La idea es si se identifica un paciente. Continuando, el triaje número 2 es un color naranja, no va a ser tan urgente como la atención inmediata del triaje 1. Este va a ser una emergencia donde nos dice, el paciente puede evolucionar hacia el empeoramiento de su enfermedad o su muerte, o aumentar el riesgo de pérdida de una extremidad u órgano, o la presencia de dolor severo e insoportable. ¿Qué situaciones tenemos en este apartado? Heridas que requieren sutura, fracturas, crisis hipertensiva, menores de 1 año con fiebre alta que no mejora con tratamientos ambulatorios, o un síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, este triaje número 2 lo clasificaríamos como emergencia y la atención debe ser en los primeros 30 minutos desde que llega el paciente para así garantizar que no va a sufrir una complicación por lo que llegó. Continuando, tenemos el triaje número 3 que va a ser un color amarillo. Es un paciente que también debe ser atendido por urgencias, pero con mayor posibilidad de tiempo de espera. Nos dice, paciente que por su enfermedad requiere exámenes de laboratorio y tratamientos rápidos en el servicio de urgencias y que podría empeorarse en caso de no recibir atención. ¿Qué nos quiere decir esto? Se debe ingresar el paciente, puede ser manejado en el servicio de urgencias, pero con un mayor tiempo entre la llegada y la atención. Se clasifica como urgencia y puede demorar la atención hasta 2 horas desde que llega. ¿Qué ejemplos tenemos en el triaje 3? Niños con deshidratación, infección urinaria en adultos con situación de mayor de 65 años o en mujeres embarazadas que pueden ser eh, consecuentes de algo más grave, un brote súbito en la piel por consumo de alimentos, un dolor abdominal severo que lleva pocas horas de evolución, no varios días, sino pocas horas. Ya vamos a pasar al triaje número 4, en el cual ya la enfermedad del usuario no es tan grave. Tenemos la definición de paciente que presenta un problema de salud que no compromete su estado general, no pone en riesgo su vida ni pone en riesgo alguno de sus órganos. Sin embargo, está, está en riesgo que su problema de salud o enfermedad empeore si no recibe una atención. ¿Como cuáles? Síntomas intensos de infección urinaria, infección respiratoria leve en todas las poblaciones. Entonces, estos pacientes van a ser clasificados como cita prioritaria, que van a ser atendidos por el servicio de consulta externa. O sea, no requieren congestionar el servicio de urgencias e ingresar a que los atiendan en urgencias como tal, porque no entraría en una gravedad como tal. La atención debe de ser de 2 a 4 horas o según la disponibilidad del servicio, porque también puede que la consulta en urgencia sea en horas de la madrugada y no concuerde pues esto con el horario de trabajo. Tenemos el último triaje que sería el número 5, que sería un color azul, en donde la enfermedad por la que fue a urgencias no tiene ningún peligro para la vida en el momento. Entonces tenemos que es un paciente con un problema de salud que inició recientemente o que está relacionado con una enfermedad que ya sufre, pero no le impide realizar sus actividades diarias, no pone en riesgo su vida o alguna parte de su cuerpo o órgano, como que infecciones urinarias comunes, dolor muscular o articular, revisión de exámenes o transcripción de fórmulas, dolor abdominal de varios días de evolución, síntomas gripales, amigdalitis, conjuntivitis, dolor de oído. En el caso se puso dolor dental porque, aun siendo del área de odontología, consultan al área de servicio de urgencias médicas para ser atendidos.
Todas estas problemáticas pueden ser atendidas por el área de consulta externa. Dirigirse a pedir cita y ya ser atendidos para su tratamiento. Si bien tenemos que, como lo podemos ver en esta imagen, y siempre está disponible en todos los servicios de urgencias, en todos los hospitales. En nuestro caso está en el servicio de acá de urgencias del Hospital San Antonio. Lo podemos ver, lo podemos leer, donde nos explica, según la enfermedad presentada, si qué clasificación de triaje sería y si es o no un motivo para atención inmediata en el servicio de urgencias. Recordemos entonces, para finalizar, que el triaje no es negar una atención. Atención es desde que el paciente ingresa y empieza a ser valorado, que se le toma la presión, se le toman los signos vitales como la saturación, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Todo esto es atención. Entonces, el hecho de explicarle cómo derivaría su triaje no significa que se devolvió al paciente o no se atendió. La atención empieza desde el primer contacto con el paciente. Mm, para que recordemos, el fin del triaje es no congestionar los servicios de urgencias con la enfermedad